Amém, irmãos, sejam todos bem-vindos. Amén, Mais um hermanos. tutorial. Sean todos bienvenidos a un tutorial más del alimento diario. Nosotros continuamos en la serie Palabra de la vida, la comunión de la vida y piedras vivas para la edificación, y que habla con relación a la epístola de Pedro y Juan. Y estamos en el libro del alimento diario, apresurar la venida del día de Dios. Y en esta semana tiene como título la palabra profética y el juicio de los escarnecedores. Como siempre, recomiendo a los hermanos que puedan entrar en todos los versículos que son sugeridos. Aquí por el tiempo no podemos entrar en cada uno de los versículos, pero es un mensaje con muchos versículos. Entonces los hermanos que acompañan en el día a día puedan entrar con más profundidad en esta palabra. ¿Está bien? Señor Jesús. Amén. Entonces, esta semana comienza con el día lunes, con el título La ley y la palabra profética, ya que nos muestra la importancia de nosotros oír el hablar vivo de Dios, el hablar que Dios habla hoy a su iglesia. Nosotros conocemos por la historia del pueblo de Israel que la ley, ella fue establecida por el mismo Dios para dar dirección a su pueblo, de acuerdo con su voluntad. Pero en este día del día lunes nosotros podemos entrar un poco más en algunas situaciones que ocurrieron ya en la época en que Cristo había establecido la iglesia y la iglesia en Jerusalén comenzó. Tal es así que los versículos de este día va mostrándonos a partir de este momento algunas situaciones que sucedieron hasta que la iglesia entró en degradación. Y hasta puede parecer extraño nosotros decir esto, pero la ley fue hasta un motivo para que la iglesia se enfriase. No porque la ley estaba equivocada, sino viniendo Cristo, la ley, ella ya no servía más para conducir al pueblo de Dios, porque Cristo vino, completó su obra, estableció la iglesia y a partir de allí, Él estableció también a los apóstoles, que eran personas que hablaban la palabra viva de Dios para su iglesia. No es que la ley estaba equivocada, sino que la ley sirvió para llegar a este punto, pero a partir del punto en que Jesús completó su obra y estableció la iglesia, allí Dios usaba a sus apóstoles para traer su palabra viva. Entonces aquí nosotros podemos ver todo esto, ver que el Señor estableció en la iglesia en Jerusalén, comenzó de una manera muy saludable. Nosotros conocemos en Hechos 2, a partir del versículo 42, nos muestra el vivir que ellos tenían, los milagros que sucedían y todo porque ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, que es la palabra profética. Pero a partir de allí el Señor fue avanzando, conquistó a las iglesias gentiles, vino Bernabé, Saulo, también apoyando a las iglesias, viajaron, fueron a Antioquía, pero en un dado momento cuando volvieron a Jerusalén encontraron allí ya una situación de mezcla de la ley con con la fe, con aquello que Cristo había establecido. Entonces la fe junto con el judaísmo era algo que fue mezclado y era la práctica común, se tornó la práctica común en Jerusalén. Esto no es una alerta para nosotros. Tal vez hoy nosotros no tengamos la ley como algo que nosotros seguimos, pero nuestra vejez, nuestro conjunto de reglas, de nuestra propia conducta, todos aquellos conceptos que nosotros tenemos que ya están colocados en nosotros, pueden tornarse también un impedimento para que el Señor hable libremente su palabra y esta palabra entre en nuestro corazón. Aquí una de las frases dice así: miren lo que sucedió por esto. La iglesia no tenía más la dirección proveniente de Dios mediante la enseñanza de los apóstoles. Entonces, cuando nosotros mezclamos aquello que el Señor está hablando con
con otras reglas o doctrinas, nosotros terminamos impidiendo que la enseñanza de los apóstoles, que es la palabra profética, que es la palabra de Dios, ella de hecho guía a la iglesia. Entonces queda aquí una alerta. Nosotros necesitamos aprender esta lección y ver la importancia de la palabra profética para conducir a la iglesia y conducir al pueblo de Dios en la fe. Y en el día martes, nosotros ya entramos un poco más en el contexto de todo esto, este contexto de hechos. Después, en las epístolas de Pedro, nosotros vemos que Pedro estaba alertando nuevamente a los judíos creyentes de que de una manera muy amorosa, pero muy seria, porque él vio esta degradación, él vio todo esto que sucedió en la iglesia de Jerusalén. Entonces, en el día martes nosotros, el título es la obra de los falsos maestros. Y aquí nosotros somos alertados. Porque, ¿qué sucedió? En esta época, en Hechos, muchos comenzaron a dudar de la palabra profética, a dudar de que la palabra que Pedro hablaba era la palabra que Dios estaba hablando, que Dios había mandado para que él hablase. Y esto trajo esta degradación. Entonces aquí Pedro refuerza en 2 Pedro 1:19, un versículo conocido por nosotros. Él muestra que la palabra profética es una antorcha que brilla en un lugar oscuro. No es una palabra procedente del hombre, sino es una palabra que brilla y nos conduce hasta el día de la venida del Señor Jesús. Entonces, para nosotros hoy tenemos que tener claridad que la palabra profética es algo que trae luz, es nuestra brújula, es lo que nos da dirección. Y esto tiene que estar claro. Nosotros no podemos dudar. Y dentro de este contexto existen personas que se burlan, personas que hablan mal, personas que no creen y terminan diseminando también este pensamiento y corrompiendo, distrayendo a muchos otros. Y ahí nosotros somos alertados también con relación a nuestra proximidad a la palabra. Nosotros tenemos que mantenernos cerca de la palabra. Esto es una vacuna para nosotros contra los hablares negativos. Nosotros podemos protegernos de esto estando cerca de la palabra. Si nosotros estamos cerca de la palabra, haciendo inmersión, cumpliendo la agenda positiva que son las conferencias dentro del calendario anual, sea en la estancia Árbol de la Vida o en otros países, en otras ciudades de Brasil, esto va a hacernos también estar resguardados de estos hablares, de estas palabras, y no dejar que seamos una meta fácil. Entonces, otro punto muy importante que Pedro cita también en su epístola, él habla sobre aquellas almas que son inconstantes. Entonces, a veces nosotros tenemos entre nosotros hermanos y hermanas que están con alguna dificultad, aún no comprendieron determinado punto, aún no están tan fervorosas en el espíritu, y nosotros tenemos que cuidar de estos hermanos para que ellos también no se tornan blancos fáciles, no se tornen como una carnada para las personas que hablan mal de la dirección que Dios está dando a su pueblo. Nosotros tenemos que proteger a estas personas para que ellas no sean engañadas por estas carnadas. Oh Señor Jesús, y el camino práctico es inculcar la palabra, es la práctica de aquello que el Señor ha hablado, nuestra relación con las herramientas. Esto va a hacernos estar cerca de la palabra y protegidos. Entonces, al final de la página 40 dice así: no queremos tener ningún contacto con las cosas que contaminan, sino por el contrario, sigamos la palabra profética que Dios nos ha dado. El resultado será una vida, será una iglesia cada vez más saludable. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a esto. Estamos en una guerra, una batalla, estamos haciendo la obra de Dios, y Satanás, él siempre va a atacarnos. Por eso tenemos que estar cerca de la palabra profética. Oh Señor Jesús. En el día miércoles, el título es La palabra de Dios hace la obra. Aquí nosotros nos hacen recordar un versículo de 2 Corintios capítulo 3, versículos 5 y 6.
Él nos muestra que nuestra suficiencia viene de Dios. Nosotros no somos ni capaces de pensar algo, sino que todo viene de Dios. Como leemos al final de la página 40, al final dice así: el resultado será una iglesia cada vez más saludable. Esta salud, quien proporciona, quien engendra esta salud en la iglesia es el mismo Dios. Ningún hombre es capaz, por un método o por una palabra linda o por una manera linda de hablar, sino que es la misma palabra profética es la que trae salud, porque la misma palabra profética es la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que reconocer que dentro de todo esto, de nuestra práctica, de nuestro hablar, nosotros no tenemos ninguna capacidad de hacer nada, pero nosotros debemos seguir al Espíritu. El título es La palabra de Dios hace la obra. El día miércoles comienza así. Y esto para nosotros no puede de ser un eslogan. Nosotros reconocemos nuestra incapacidad. La palabra profética, ella es de Dios. Nosotros confirmamos esto porque la palabra profética produce algo. Cuando nosotros vemos que Dios, lo que Dios ha hecho, nosotros percibimos que nada viene de nosotros, hermanos. Nosotros hoy hemos visto muchas experiencias de multiplicación de personas, de invitados que van a las reuniones, que participan de las conferencias. Esto engendrado a través del ven y ve, el colportaje, las herramientas que el Señor nos ha dado para que trabajemos en esta tierra. Y estos milagros, esto no son la producción de la competencia de cada herramienta o cada uno de nosotros, sino que es de la voluntad de Dios que esto suceda. Si nosotros trabajamos siguiendo al Señor, reconociendo nuestra insuficiencia, con seguridad la palabra va a producir algo. Y en este día el versículo llave está en Isaías 55, que muestra que la palabra de Dios, ella cae en la tierra como una lluvia para regarla y producir frutos. Y esta tierra es nuestro corazón. Es allí donde está la batalla del enemigo, el corazón del hombre, porque nuestro corazón también, cuando recibe la palabra de Dios de una manera adecuada, esto produce algo en nosotros. Oh Señor Jesús. Entonces, Dios siempre hará su obra por medio de su palabra. El hermano Pedro, aquí en el texto, nos deja muy claro esto para nosotros. ¿Por qué? Porque los escarnecedores, ellos siempre van a atacar a la palabra de Dios, que por otro lado también siempre van a buscar por sus propias fuerzas y por sus capacidades hacer sus obras, hacer sus propias obras. Entonces nosotros tenemos que estar alertas. Son señales para nosotros también de quién es que está al comando de una determinada obra, de algo que nosotros estamos viendo. La palabra de Dios es una palabra que hace la obra próspera. Oh Señor Jesús, ella da frutos. Tenemos que estar alerta a esto. Y en este mismo día he citado para nosotros algunos ejemplos también en el libro de Daniel. Muestra el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, que él reconoció que los cielos es quien domina. O sea, el mismo Dios es quien domina todas las cosas. Aunque en aquella época él era el mayor rey del mayor imperio y tuviese acceso a todo lo que existía en aquel momento, él no tenía capacidad de realizar nada. Con una simple palabra, Dios podría cambiar todas las cosas. Y también se nos hace recordar de la historia de Manaán, que está en Segunda de Reyes. Naamán era un comandante sirio muy poderoso, pero era leproso. Y por su lepra, él por su propia cuenta no podía hacer nada. Ya era una sentencia de muerte ya. Pero existía una esclava en su casa, una niña, que les dijo que existía un profeta en Samaria. Y Naamán fue hasta allí, y la historia nosotros conocemos. Después de no creer y después creyó, él siguió la palabra del profeta y fue curado. Entonces también esto nos muestra que quién fue quien habló con Naamán, una niña esclava que era despreciada en aquella época, pero
Fue ella quien le dio a él una dirección que le mostró que existía un profeta. Esto nos muestra que no necesita de predicadores capaces, de personas poderosas, para que la obra de Dios sea hecha. Por el contrario, el Señor busca a los humildes, los que tienen un espíritu arrepentido, con un corazón también arrepentido, un espíritu abatido. Y este es un ejemplo muy claro para nosotros. Y hoy, de manera práctica, entre nosotros tenemos a los adolescentes que tienen este corazón, un corazón simple, reconocen que no son nada, que no tienen capacidad. Entonces, este es el modelo de personas que hacen la obra de Dios y que cooperan con la obra de Dios sin su capacidad. Oh Señor Jesús. Amén. En el día jueves, el título es Los apóstoles, los profetas de Dios, del Nuevo Testamento. Aquí nos muestra que Pedro, cuando escribía sus epístolas, él también quería aclarar la mente de aquellos que estaban oyendo estas palabras. Y aquí nos muestra que esta mente aclarada es una mente pura, una mente examinada por la luz. O sea, es una mente que fue probada, que fue aprobada. Esta mente probada y aprobada es la mente que nosotros buscamos tener. Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro carácter, nuestra actitud, ellas necesitan estar de acuerdo también con la palabra de Dios. Pedro estaba hablando y transmitiendo esta palabra por medio de las epístolas para que el pueblo también pudiese tener la mente despierta y aclarada con relación a toda la situación que les fue mostrada anteriormente. Oh Señor Jesús. Y con relación al tema de este día, aquí también nos muestra que en el pasado los profetas, ellos fueron perseguidos, ellos fueron muertos. Siempre hubo este rechazo por medio del pueblo y de la época hacia los profetas. Más adelante nosotros vamos a ver también que en determinado momento, en el discurso de Esteban, que está en Hechos, él muestra también esto, que todos los profetas en su época, ellos sufrieron persecuciones, fueron muertos, pero posteriormente fueron oídos, cuando ya no estaban entre el pueblo. Y Esteban habla esto con relación al Señor Jesús. Ustedes esperaron por tanto tiempo al Mesías, pero cuando Él vino, ustedes lo rechazaron. Entonces, miraban a Abraham, miraban a Moisés, pero cuando vino el Mesías, allí él también fue perseguido, fue muerto. Esto fue lo que sucedió con el Señor Jesús. Entonces nosotros necesitamos tener esto en nuestro corazón, entender, porque esto para nosotros también son señales para ver dónde el Señor está usando, dónde hay persecución, hay escarnio, hay contras. Nosotros podemos percibir que el Señor está haciendo su obra allí, porque este escarnio es fruto de Satanás, es un ataque que Satanás usa en contra de la iglesia. Y gracias al Señor, nosotros hemos visto esto. Aquello que nosotros hemos visto, vivido, a veces nosotros vemos algunos que critican, que nos siguen, pero gracias al Señor, hermanos, nosotros estamos firmes. Oh Señor Jesús. Y aquí también nos muestra la relación de estos escarnecedores que Pedro habla, también con los falsos maestros que Pablo ya había alertado a Timoteo. Y en 2 Timoteo 3, Pablo cita las características, la falta de humanidad, egoísmo, solo piensan en sí mismos, ya son implacables, crueles, difaman. Estas son las características de los escarnecedores. Una alerta más, una característica más para que podamos percibirlos y estemos vacunados de cualquier actitud contraria a la palabra profética. Señor Jesús. Y en el día viernes, continuando en las epístolas de Pedro, en 2 de Pedro 3:3, él habla también de los escarnecedores, de aquellos que no acatan la palabra de Dios y se burlan de la palabra de Dios. Y en este día el título es El juicio de Dios. Entonces aquí nosotros vamos a ver también
cuál es el destino, cuál es el futuro de estos que escarnecen. Pedro, él pasó por una situación hasta que le hablaron a él que Dios no volvería, que estaba retardando su regreso. Ya había sido prometido, pero nada sucedió. Miren hasta qué punto llegaron. Llegaron al punto de hasta no creer la venida del Señor, que el mismo Señor Jesús había hablado. Vean, hermanos, no es una cuestión solo de la palabra del profeta, sino que fueron en contra de la palabra de Dios. El profeta hoy es el que Dios escogió para continuar transmitiendo su voluntad, su palabra viva. Pero la palabra es de Dios, la palabra viene del trono de Dios y los escarnecedores rechazan esto. Es algo muy serio esto. Por eso Pedro habla que existen también los cielos. Ellos están hoy. Disculpen, yo voy a leer aquí porque yo me olvidé la palabra. Dice así: los cielos que ahora existen y la tierra por la misma palabra han sido atesoradas por el fuego, estando reservados para el día del juicio y destrucción de los hombres impíos. Entonces, hoy el Señor está realizando su obra, pero en el día del juicio habrá destrucción, y aquí deja muy clara: destrucción de los hombres impíos. Miren cómo es serio este procedimiento, este carácter de estas personas, de estos escarnecedores. Esto va a llevarlos a ellos a una destrucción. Y aquí refuerza: los impíos son todos aquellos que se posicionan en contra de la palabra de Dios, burlándose y escarneciéndola. Entonces nosotros tenemos que estar alerta a esto. Y infelizmente, hermanos, este es el destino que el mismo Dios habló. Quien escarnece y se burla va a recibir destrucción. Oh Señor Jesús. Entonces no vamos a distraernos con otras cosas. Vamos a estar firmes, perseverando, creyendo en la palabra profética. Y toda esta alerta, hermanos, es porque el Señor, Él quiere transformarnos. Él quiere cambiar nuestra naturaleza. Él quiere que nosotros tengamos una naturaleza completamente divina. Por eso el Señor envía la palabra profética. Palabras lindas, buenos sermones. Ellos no tienen la capacidad de transformar la vida del hombre. Pero la palabra que viene del mismo Dios, ella tiene la posibilidad de transmitir la vida divina para nosotros. Es por esto que es importante que nosotros hagamos la inversión de la palabra constantemente, repetir, enfatizar, inculcar, grabar en nuestro corazón la palabra que Dios está hablando, porque esto va a cambiar nuestra naturaleza. Señor Jesús, ahí llegando al sábado ya continúa mostrándonos sobre la venida del Señor. Y nos muestra que el Señor, Él está preparándonos para su regreso. Entonces, Pablo, cuando ya estaba próximo a su muerte, él habló: ya no considero la vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe aquello que el Señor colocó en mi mano para hacer. Entonces, esta también tiene que ser nuestra actitud. Hoy, lo que el Señor colocó en nuestras manos, es también lo que nosotros vamos a llevar adelante, es lo que vamos a ejecutar, y sin mirar a nosotros mismos, sin mirar a nuestra necesidad y dificultad, porque esto el Señor va a cuidar. En cuanto a nosotros, vamos a cuidar lo que es del Señor, porque Él está preparándonos para su regreso, y nosotros queremos reinar con Él, ¿verdad? Esta es nuestra voluntad. Y aquí un punto que me tocó mucho, me llamó mucho la atención, es que nosotros estamos hoy sirviendo, y el Señor necesita encontrarnos sirviendo. No es este servicio, servir, nos va a llevar a una etapa, a un estado cada vez mayor. Y dependiendo de mi estado, cuando el Señor vuelva, yo voy a ser arrebatado, no voy a ser arrebatado. En verdad, el Señor, Él quiere encontrarnos sirviendo. La parábola que está en Mateo 24, los versículos 42 al 44 que nos muestran allí. Disculpen, la parábola está en los versículos 45 y 51, que muestra
el siervo bien y prudente, en cual el Señor dio sus bienes. El fin de la palabra dice, bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor regrese lo haya haciendo así. Entonces, para nosotros es una seguridad la práctica de la palabra. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos practicando con un corazón puro, dejando que el Señor transforme nuestra naturaleza, la chance de ser arrebatados cuando el Señor vuelva es muy grande, porque Él quiere encontrarnos haciendo así. Es diferente tal vez haciendo esta relación de alguien que se cree capaz, que hizo mucho, pero por eso cree que ya está en un nivel bueno para ser arrebatado y no está más trabajando. No es esto que nos habla aquí. Él habla del siervo que cuando su Señor regrese lo halle haciendo así. Entonces vamos a hacer estos. En contrapartida, los que se burlan, los escarnecedores, no están haciendo la obra de Dios. Por el contrario, ellos se están burlando, criticando, ellos se ríen. Y nosotros sabemos que existe un juicio separado para ellos. Oh Señor Jesús, y en el día domingo aquí nos muestra el título, el juicio final de Dios. Y aquí nos muestra un poco de lo que sucederá en la venida del Señor. Nos muestra el juicio de los muertos, el juicio de los cielos y de la tierra, la destrucción de la muerte, en fin, la nueva Jerusalén. Pero hay otro punto muy importante para que nosotros lo podamos entender. Pedro, él habla que existe un fuego atesorado para destrucción, guardado para destrucción. ¿Por qué habla de fuego? Porque el fuego, él tiene la característica de cambiar la naturaleza de las cosas. En el pasado, el Señor juzgó la tierra 2 veces con el juicio de aguas. Entonces las aguas se elevaban y todo era destruido, pero el fuego, él tiene la capacidad de cambiar la naturaleza. Nosotros podemos ver esto, por ejemplo, el oro que es impuro, cuando usted lo calienta a una determinada temperatura, él elimina las impurezas y se torna un oro puro, hasta para usted trabajarlo, él queda líquido en una barra. Cuando él es colocado en el fuego, se torna líquido. Es por esto que es importante entender la necesidad del cambio de nuestra naturaleza por medio de la palabra profética, porque en aquel día, en el día del juicio, la destrucción que vendrá por medio del fuego, ella también es una destrucción, o este también es un fuego que va a probarnos y que va a cambiar la naturaleza de todas las cosas. Entonces, aquellos que ya estén listos con la naturaleza divina, que estén practicando la palabra profética, van a ser encontrados haciendo así, ellos serán salvos. Y nosotros sabemos que este es el fin de todo. Entonces vamos hoy a trabajar, vamos a perseverar en la enseñanza de los apóstoles, en la palabra profética, creyendo, practicando con alegría, reconociendo que no tenemos capacidad, porque de esta manera es que el Señor va a concluir su obra. Y en este día aquí, Él va a probar todo y nosotros queremos ser aprobados. Entonces, animo a los hermanos a perseverar de esta manera, la lectura del alimento diario, acompañar de cerca las transmisiones del Instituto Vida para Todos, acompañar la agenda positiva, la conferencia, para que el Señor nos encuentre haciendo así y seamos arrebatados. Amén. Jesús es el Señor.